Ahora, acabemos libros, publicaciones. Contanos acerca, si querés, del cuál es el libro quizás que más te costó escribir, o si alguno realmente te costó, o cuál es tu libro No, favorito. costarme no, porque siempre soy muy gánico. Ujú. Es decir, si no tengo ganas de hacer algo o de escribir algo, no lo hago directamente. Y sobre todo con lo que tiene que ver con con la escritura. Claro. Eh, Bioy siempre decía esto: no hay peor cosa que un escritor profesional. Y desafortunadamente yo veo aquí, ¿no? En Argentina, escritores que van con una valijita, que parecen bancarios, que sé yo, empleados de una funeraria, y no escritores, ¿no? Sí, Lo sí, que tal sí cual. siento, Alejandra, y te lo digo a esto porque eh, uno no es escritor de 8 a 12 o de 3 o 4 de la tarde, uno es escritor siempre. Yo sentí que era mi destino, lo sentí siempre a eso. Sí. Y destino es lo que vos no podés elegir, Es lo que, ¿viste? según los griegos, lo que te asignaban los dioses, ¿no? Lo que te asignaban los Mm, dioses, es el hado, sí. ¿no? Y mirá lo que recuerdo, un verso de Héctor Álvarez Morena, tan eclipsado, olvidado en estos momentos, cuando habla del hada, en el sentido de hado, de hado, ¿no? Diado, sí, sí. Eh, Al hada no se le elige, el hada acude cuando quiere. ¿No? ¿Y Es cómo? casi taoísta, ¿no? Sí, Él tal era un cual. estudioso del Tao y Sí, pertenece a la generación de Alberto Girri, que claro. tuve también el placer de conocer y lo quiero Ah, ¿lo recordar, conociste, Alberto sí, Aguirre? porque creo que es uno de los grandes escritores, de los grandes poetas que tuvo el siglo XX aquí, y merece ser recordado, Seguro. estudiado. Además, no solo como poeta, sus traducciones, Wallace Stevens, de Ezra Pound, de tantos escritores, ¿no? ¿Y cómo fue tu encuentro con Disney? A través también de Ricky Pezzoni, porque eran muy amigos. Nos Ajá, encontramos una vez en Sudamericana sí, y bueno, y después, si bien no tuve digamos, lo que se puede decir una amistad como con Borges o Bioy o Silvina, sí. eh, nos hemos encontrado algunas veces a charlar en la Richmond, en el Petit París, porque él amaba la Plaza San Martín y como sabés, Claro. por ahí eh, tomaba sol también en la Plaza San Martín. Mira, Ya Borges no era el único que amaba esa plaza. ah, Yo claro, viví, ahora vivo en Belgrano, pero viví cerca, en Arenales al 900 claro. y iba siempre a la Plaza San Martín. Me parece un lugar muy lindo, uno de los lugares más lindos de Buenos Aires, Sí, ¿no? es hermoso, Tiene mucha magia. es verdad. Tus libros. Contanos de Bueno, cuál vos querés hablar. vos me preguntaste de mi primer libro. Ujú. Cuando te dije, lo escribí a los 15, 14, 15 años, lo publiqué a los 19, Sí, ¿no? Y se llama el libro de Amenemope. Era un problema porque nadie lo pronunciaba bien. ¿Viste? Decían Amenemope. Bueno, se presentó en la Embajada de España en el 87, en el ISI, en lo que después fue el ISI, sí. dependiendo de la Embajada de España. Y fue algo curiosísimo porque primero que quienes presentaron el libro eran dos amigas de la literatura, pero completamente disímiles: la novelista Liliana Hecker y la hispanista Irma Emiliosi, con Diferentes. versiones, sí, con versiones, ambas le gustó mucho el libro, ¿no? Pero con Claro. versiones muy enriquecedoras. No siempre me gustaron, me gustó tener una visión prismática de las Claro, cosas, ¿no? exacto. No unilateral, Sí. ¿no? Y fue divertidísimo. Recordamos siempre, bueno, aquí nos acompaña
Mi primo, el de Lozano, estuvo presente y es testigo de esto, de la gente más dispar, porque estaba desde Ernesto Sábato hasta egiptólogos del Departamento de Egiptología sí, porque creyeron muchos que era un libro de historia. Por el título, quizás. Claro, porque Amenemhotep fue un escriba egipcio que dejó un wisdom, un libro sapiensal para su hijo. Y siempre me gustaron esos arquetipos, si se quiere, junguianos, ¿no? Sí. Bueno, y pensé que sí, que este escriba era un arquetipo de los escribas, claro, en ese momento, ¿no? Quizás algún ejemplo. Sí, y me acuerdo que fui a investigar, estuve varios días hasta que hallé los jeroglíficos, que son esos, del libro de Amenemhotep, ¿no? Y le llamaba mucho la atención, porque imagínate, yo tenía 18, 19 años y le llamaba la atención a las egiptólogas. Para mí era una cosa divertida, ¿no? Como cuando di mi primera conferencia, porque yo tengo varios lados. Sí. Varios lados. ¿Sos un abanico de posibilidades? Sí, no me gusta lo convencional en el sentido, por eso quizás con Silvino, con Bioy o con Borges, que eran lo más lejano a lo convencional precisamente, podíamos conversar con una gran fluencia, ¿no? Me parece que lo más detestable en un escritor es lo convencional. Y me acuerdo de Víctor Gombrowicz, mira, Santiago Víctor Gombrowicz, que decía, no hay peor cosa que la momificación, viste, que da lo convencional, ¿no? Entonces, cuando ves esos escritores que publican borradores, lo que se publica actualmente en Argentina, sobre todo en narrativa, son borradores. No lo ves bien. No, veo un utilitarismo mercantilista que verdaderamente a mí me da náuseas. Sí, a mí me da náuseas y afortunadamente siempre aparecen nombres interesantes en la literatura, digo afortunadamente, pero son muy pocos en estos momentos. Por eso yo digo a veces, no puedo perder mi tiempo de Molière, con tu humildad lo digo, o de Jean Cocteau, que tengo un poema aquí que es un homenaje a Cocteau, en leer borradores, incluso de escritores llamados consagrados de este país, porque ¿qué es un escritor consagrado? Habría que debatirlo, ¿no? Cuando salís del país no son consagrados, nadie los conoce. ¿Qué son consagrados? Porque les publicó una editorial de importancia y de pronto a los 15 días o no, y los ves en el Carrefour o en esos supermercados porque nadie los compra. Entonces hay una serie de redes de amiguismos que permiten que se publiquen en esas editoriales y después, yo no sé, nadie los compra. En el exterior no los conocen y además son creo que hay un pecado de lesa cultura. Estoy inventando esta expresión para un artista y es el aburrimiento. Bueno, no vamos a nombrar acá, pero digo, hay escritores a los cuales vos no podés pasar la tercera o cuarta página. Eso es lo que decía Silvina, claro. Y que directamente hay que dejarlos, porque seguir leyéndolo sería un crimen. Entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente, quizás claro, por el afán de publicar, me pregunto. Sí, hay un afán de publicar, pero también está toda la cuestión egolátrica, ¿sabes? Hay una cuestión de egolátrica. Generalmente, mira, no es azaroso esta coincidencia. Los grandes escritores que conocí de Argentina o del exterior eran personas generosas. No en el sentido de que te dieran posibilidades, no, generosas como una cuestión álmica, ¿no? Borges era muy generoso, me escribió unas palabras, yo no esperaba ese regalo. Y yo asistí cuando se le otorga
el doctorado honoris causa en el 85 en la Universidad de La Pampa, pues yo viví en 6 provincias distintas, y Borges me entregó eso, que le había dictado a una de sus secretarias, me entregó esas palabras, imagínate. Yo salí de la universidad casi sí, en una nube directamente. Quizás porque no te... Eso es una generosidad álmica. Seguro. Quizás porque ya nos estamos quedando sin grandes maestros, como los que vos estás hablando, ¿no? Me refiero a Borges, a Bioy, personas que no solamente... Extraordinarias es la palabra. Algo material, sino que va más allá de lo material. No, es una cuestión álmica. De pronto yo lo sentía, tenía 20, 21 años y sentía y decía, se toma el tiempo de recibirme y además inconsciente o conscientemente de enseñarme, ¿no? Porque ahí la generosidad está también en eso, en ese enseñar, ¿viste? Por lo general yo no tengo ningún problema en contar lo que estoy escribiendo, ¿no? Bueno, yo sé que hay gente que de pronto no le gusta contar o cosas, pero hay muchos escritores aquí que no cuentan porque creen que están haciendo, no sé, que están escribiendo Las palmeras salvajes de Faulkner, ¿viste? O Rayuela de Cortázar, la gran obra, ¿viste? Entonces, claro, ¿cómo voy a contar esto? Voy a revelar la gran obra que va a determinar los próximos 50 años de la literatura argentina. Pasa. Lamentablemente existe, así que de acá no te vas por lo menos hasta contar. Hablando de Cocteau, quería leerte un poema que publicó Casa de las Américas, que se llama Heráldica de una gangrena. Este es un texto que yo escribí a principio del nuevo milenio, digamos, por el 2001, por ahí. Heráldica de una gangrena. Les songes trop longs de passer le sommeil et finissez atrocement nun solitaire. Jean Cocteau. Sube en lenguas de cenizas hasta la palpable desnudez de la criatura. Es el durmiente, resucitándose en el sórdido hotel de las apariciones. Aquí le arrancan las fauces. Aquí desentierran la oscura piedra de toda inmersión en la palabra. Si existieses, ¿cómo corregirías la memoria del viento en las paredes, las lentas estaciones, ese diluvio subrepticio que gime con las tumbas? Los cultivadores de tu historia nunca estuvieron. Jamás llegó el ayunador para arrancar las manos al recuerdo que huye. Se desfigura, oscila la música del porvenir hundido. Al fin comprendes cómo sangra el poema. No lo detienes. ¿Qué carne de cielo te desborda? Intersticios y aullidos por donde ves el fin, el techo de este mundo. París, octubre de 2001. Lo recordé a la fecha, fíjate, la recordé, dije 2001, y bueno, sí. Y uno de los temas que aquí me preocupan, me preocupan, es precisamente lo que yo llamo las genealogías de sangre del poema, ¿no? Es decir, creo como Nietzsche, ¿no?, que es imposible escribir sin el martilleo de la sangre, ¿no? En otro orden o del otro lado del espejo, sí, también muchos santos y santas pensaron lo mismo desde lo religioso, ¿no? Es decir, si no se involucra la sangre, ¿no?, en el sentido vital, humano, visceral, no podemos escribir.
y rescato lo que dijiste entre tantas cosas, que somos escritores las 24 horas. Las 24 horas. Constantemente. Sí, constantemente. Es verdad. Constantemente. Le voy a contar una anécdota ¿Sí? que te va a hacer reír muchísimo. Yo tenía 15 años y pasó una censista, ¿no? Obviamente estaba en la secundaria. Y cometió, no sé si lo dijo seriamente. ¿Cuál es su profesión? Me dijo. Yo tenía 15 años. No me dijo, ¿a qué escuela vas? O, ¿viste? Una cosa como... Y yo le dije, soy escritor. ¿Viste? Y fue una cosa que siempre recuerdo, ¿no? Como premonitorio ya. Yo me sentía escritor en ese momento. Tal vez se basa en la sangre. Sí, pero dije, bueno, un tanto necia la censista preguntarle a un adolescente eso. Ah, no, por supuesto, eso porque, claro, eso de salir. Sí que quedó, te lo puedo asegurar, quedó un tanto boquiabierta. Estupefacta habrá sí, quedado. quedó un poco estupefacta, pero bueno, yo respondí a la pregunta. Está bien, estaba adentro, me parece.